En 1914, Kandinsky, en Múnich, acaba con la tiranía del motivo y le da a la sensación categoría de tema. Muchos años después, en 1940, Hans Hofmann, uno de los artistas europeos más connotados de la época, llega a los Estados Unidos con un gran contingente que venía escapando del nazismo y de las formas dictatoriales. La llegada de Hans Hofmann abre un paréntesis en aquel arte testimonial que hasta ese momento habían tenido los norteamericanos y empiezan a preocuparse cada vez más por hacer cuadros no figurativos. Pero para que lleguemos a esta especie de extraordinario movimiento, uno de los más importantes del siglo, que se va a llamar el expresionismo abstracto, yo quisiera hacer un poquito de historia. Vamos a ver, en 1920 Greenwich Village está completamente solitario y abandonado. No se puede predecir el movimiento que vendrá más adelante y que será de un tal resplandor y fuerza. En 1930, después del crash económico, una ola social de tendencia de tipo humano, es decir, tratando de mostrar todas las lacras y los problemas de la sociedad, va a predominar, pero al mismo tiempo aparecerán, gracias a la llegada de los europeos, otros intereses en los artistas norteamericanos, intereses que están vinculados con el símbolo, símbolos que serán trabajados en 1940, en 1943, cuando se forma el Grupo de los 10, por artistas eminentes como por ejemplo Gottlieb, que trabajará con signos y símbolos de tipo arcaizante, Pollock, que trabajará con formas folclóricas derivadas de los indios navajos, y también viene otra corriente orientalista enriquecedora como la de Mark Tobey, que mira hacia el Pacífico y hacia el Japón y las viejas culturas orientales. Todo este conjunto va de pronto a estallar en una fecha que es clave. 1943, la gran exposición Pollock en Peggy Guggenheim en Nueva York. En ese momento el mundo se da cuenta que otra pintura, otra estética, otro entendimiento entre el artista y su público se ha producido. La primera gran diferencia es que aquella posición contemplativa que había predicado siempre el arte europeo desaparece por completo. Se establece una relación entrañable, casi matrimonial, un matrimonio feroz y pasional entre el público y el artista. El artista aumenta la escala de sus obras y el artista cree, como lo creía firmemente Pollock, que la pintura tiene una vitalidad propia, que la materia es viva de por sí. Este trabajo se va a ver multiplicado por los puntos de vista individuales de cada uno de los artistas que forman parte del grupo eminente de los expresionistas abstractos. Una gran crítica norteamericana va a trabajar sobre la Escuela de Nueva York y hará un gran libro que lleva ese mismo título, La Escuela de Nueva York. Dore Ashton sostiene que es un gran impulso romántico lo que motiva a los artistas norteamericanos de los años 50 en Nueva York a trabajar como lo hicieron. Yo creo que es rigurosamente cierto y ustedes también van a poder comprobarlos, porque hoy conversaremos sobre la obra de una joven artista colombiana nacida en 1954, Ana María Rueda. Y ustedes verán en estos paisajes imaginarios, sensibles y llenos de delicadeza, todas esas condiciones que Dore Ashton advertía y que adjudicaba al romanticismo. Vasily Kandinsky en Rusia. Nace en 1866, muere en 1944. Su pintura en 3 manchas, pintada en 1914, es realmente precursora de lo que va a pasar en la no figuración. Lo mismo Hans Hofmann, alemán que se instala en Estados Unidos por los años 30, hace varias obras donde, partiendo del estudio sin terminar, llega a una pintura que no tiene nada más que manchas y que por consiguiente abre también el camino para los norteamericanos de una pintura donde no aparece para nada el motivo. Franz Klein, en 1950, va a hacer algo verdaderamente revolucionario. Va a trabajar con formas negras sobre un espacio blanco que, más que espacio, podríamos calificarlo de vacío. Este vacío tiene algo de la idea oriental
del grafismo, de colocar un grafismo sobre algo que lo soporte, pero que no funcione como el espacio tradicional europeo. La ola del expresionismo abstracto norteamericano avasalla el mundo, pero no de la misma manera. Por ejemplo, en Europa, el arte abstracto toma características enteramente distintas a las que mencionamos respecto a los norteamericanos. No tiene para nada esa preocupación por salirse del marco, por volverse una cosa enorme que de algún modo se traga al espectador. No tiene esa intención tampoco romántica ni esa intención de tipo humanista. Otra cosa ha ocurrido en el arte, es lo que dicen los norteamericanos. La pintura tiene una vitalidad propia, es lo que dice Pollock. No, ese no es el propósito de los europeos. Los europeos, con mucha más cautela, estoy pensando en la escuela abstracta de París de la misma época, 1950, 1960, y el resto de la pintura abstracta europea, toda tiene una especie de prudencia con respecto a sus datos anteriores. Es como el final de un proceso de formalismo que empezó con el cubismo y que se fue desarrollando a lo largo del siglo. No se quieren salir de esta idea formal. El cuadro sigue siendo un cuadro adentro de un marco, sigue siendo algo que puede ser analizado, descodificado en todas sus partes, es decir, que hay un propósito racional que lo está armando y no esta especie de desencadenamiento de las pasiones como pasó en el arte abstracto norteamericano. Esa va a ser la primera y gran diferencia: formalismo europeo contra expresionismo y romanticismo norteamericano. Jack Tworkle, en La Casa del Sol, pintada en 1952 en Estados Unidos, utiliza una serie de grafismos y colores, mientras que Corneille, en Europa, pinta El mar salvaje en el 58 como algo mucho más expresivo, y Bissier, francés, hace su composición azul y amarilla en el 50, manteniendo cierta racionalidad en el cuadro. En Estados Unidos, Basiotes pinta la playa en el 55 y prácticamente ya no se ve la playa sino dos colores, lo mismo que en el cuadro de Adolf Gottlieb de Estados Unidos, que hace sus famosos asteriscos dobles entre el 63 y el 67. Hans Hartung, en Alemania y París, trabaja con grafismos que son más que todo líneas sobre colores. Y en la misma idea del graffiti, Wolfgang Schulze hace sus composiciones en París alrededor de los años 60, que más tarde el colombiano Pablo Solano recibirá inspiración de ellas en La ciudad perdida de los años 80. Pierre Soulages en París en los años 60, grandes manchas oscuras parecidas a las de Klein pero más espesas sobre fondos blancos. Y Jean-Paul Riopelle en Canadá, también en la misma época, una pintura no figurativa muy articulada, mientras que Giuseppe Santomaso en Italia en el 57 pasa de la articulación a la poesía. Juan Soriano, mexicano, en los años 70, grafismos sobre colores y aquel color que sobre todo viene de la cerámica popular mexicana. Robert Motherwell en Estados Unidos, enormes superficies pintadas también sobre fondos claros, muy amenazadora su obra. Mientras que la de Federico Amat, español, en sus trípticos de Marc en los años 70, no tiene nada de amenazador, sino que al contrario, es muy festivo todo su trabajo, inspirado en México. Es Morris Louis, sin duda en Estados Unidos, el que llega a los mayores puntos de tranquilidad dentro de la no figuración. Su pintura se desliza sobre la tela, corre sobre ella, resulta enormemente transparente y entonces esta sensación del color aflojado, que no tiene ningún tipo de estructura, es muy visible, muy evidente en la obra de Morris Louis. Pero el más importante de todos los artistas que trabajan con zonas de color no definidas es Mark Rothko. Rothko va a ser realmente el gran metafísico de la no figuración. Sus trabajos siempre tienen un esquema parecido. Se trata de rectángulos sobre rectángulos y colocados de manera indefinida sobre un fondo de color
Todo esto con una cierta flotación, es decir, que no se trata de aristas duras, sino, como ya dijimos, de aristas blandas que disuelven unos colores en los otros. Las sensaciones dependen de los colores, pero se transmiten a nosotros con cierta emotividad. De ninguna manera se trata de un color frío. El campo de color en 1944 invade el mundo de la pintura, en todo el mundo. ¿Qué quiere decir un campo de color? Su mejor antecedente había sido Henri Matisse, cuando pintaba exactamente eso, una zona completamente cromática del mismo color, y por consiguiente seguía la idea de que en 1 metro de verde se dice mucho más que en 1 centímetro de verde. Hay una cuestión, pues, de cantidad, pero también hay una cuestión de calidad. El campo de color puede resultar flotante. En este sentido, el precursor y el individuo más importante de todo el arte moderno es Mark Rothko. Rothko en 1913 llega a los Estados Unidos. En 1943, como ya dijimos, se alía con otros artistas para formar el grupo de los 10. Y luego comienza, más tarde, aquella pintura extraordinariamente suelta y floja, aquellas estructuras que en el fondo están completamente desvanecidas y que por eso dan lugar a una corriente que se va a llamar, contrariamente a la de hard edge, aristas duras, soft edge, lo suave, lo flotante, lo indeterminado, lo indefinido. Esta idea de que desaparece la estructura relacional, que una obra o un color queda sometido a los otros, pero simplemente con una relación de tipo eminentemente emotivo, va a ser el centro de toda la pintura de Rothko y va a ser lo que le comunique una especial emoción al campo de color. De modo que el campo de color que era definido en Matisse va a llegar a ser indefinido en Rothko y vamos a tener por consiguiente 2 enormes áreas de trabajo en las cuales seguirán explotando y cultivando la idea del expresionismo abstracto los distintos pintores que ya no se interesan para nada por la realidad. Ricardo Grau, en Lima, Perú, va a trabajar un rojo al que llama Juventud del Rojo y evidentemente le trata de imprimir un cierto sentimiento. Lo mismo que hace Guillermo Wiedemann en Colombia en sus extraordinarias acuarelas de los años 60, donde, viniendo muy cercano a Hoffman, hace cosas originales. José Antonio Fernández Muro, argentino, sus horizontes terrosos son de los años 60. Milton Avery en Estados Unidos, Milton Avery nace en 1885 y muere en 1965, trabaja también con grandes zonas de color diferentes. Lo mismo que hace Joy Laville en México, cuando en sus paisajes de los 70 ya casi desaparece el motivo o historia que ha intentado contar. Paul Jenkins directamente va al color también aflojado, como pasa un poco con Maurice Louis. Esta obra es de 1963 y tiene algún parecido con la de Jack Jungermann, aunque Jungermann es mucho más firme en sus terminaciones. Uno es más poeta que el otro. María Leontina en Brasil nos permite ver cómo un color se expande y cómo es cortado por otro, pero sin ninguna rigidez. Al igual que la argentina Hilda Krobo, que en el 77 hace unos pseudo paisajes donde un color se afloja en el otro y nada en él. Algo similar es lo que pasa con el colombiano Antonio Barrera. Antonio Barrera, joven que trabaja a finales de los años 70, va a estar cercano a los conceptos de Rothko, pero dentro de la idea de la figuración. Todavía sigue existiendo el paisaje. Richard Diebencourt hace parques oceánicos en los años 80. Es uno de los grandes norteamericanos contemporáneos dentro de la no figuración. Sigamos con esta bella historia. ¿Quién recuerda que en 1936 un pintor entonces desconocido, Jackson Pollock, va a trabajar por primera vez con spray con su maestro David Alfaro Siqueiros? Sin embargo, eso pasó y ahí comenzó la carrera de Jackson Pollock. En 1952 lo encontramos trabajando a fondo con uno de los estilos que serán característicos del expresionismo abstracto norteamericano, el dripping. El dripping, que a su vez viene de Max Ernst, es decir, que proviene de la fuente europea que dio casi toda origen al expresionismo abstracto norteamericano.
En el dripping, Jackson Pollock empleó una técnica que luego iba a ser comúnmente usada por otra cantidad de artistas en Estados Unidos y en Europa. Y consistía en echar desde arriba con el pomo, consistía en echar la pintura en su estado natural y a ir manchando de esa manera, más bien que manchando, colocando capas de pintura sobre un área de bastidor o de madera que estaba ubicado en el suelo. Es decir, cambiaba también hasta la posición del artista con respecto a su trabajo. Todo esto que parece incidental no lo fue, porque de todo esto salía otra actitud, repito, con respecto al arte que desbarataba por completo la tradicional. En el dripping, toda la fuerza, la energía, la potencia vital, la innovación de Pollock y esa especie de locura que lo llevó hasta su muerte estaban completamente presentes. Así que una figura cimera dentro de este grupo es indiscutiblemente la de Jackson Pollock. Entre los años 48, 49 y 50, Jackson Pollock trabaja en grandes obras en las cuales echa la pintura de acuerdo con la técnica del dripping. Es una no figuración más agresiva, si ustedes quieren, donde lo que importa es la vitalidad de la materia. Esa vitalidad cubre completamente el cuadro. Esta misma idea de cubrir el cuadro la va a tener también otro pintor que ya no trabaja en la zona de Nueva York, sino en la zona del Pacífico, llamado Mark Tobey. Mark Tobey nos cubrirá la superficie de pequeños grafismos y estos pequeños grafismos quedarán insertos en el color. El gran movimiento no figurativo de las décadas del 50 y 60 fue pasando cíclicamente de la pintura de acción, nombre que le dio el crítico Harold Rosenberg a esta pintura desencadenada que vimos en el caso de Jackson Pollock, a otra pintura que era mucho más reposante, la que vimos en el caso de Mark Rothko, y la que deriva casi siempre de la idea de mancha. La idea de mancha en Estados Unidos es distinta a la idea de mancha en Francia o en Europa. En Estados Unidos la mancha es avasallante, ocupa muchas veces gran cantidad de la tela y se escurre por la tela, puede terminar en otra, es el cuadro no acabado, el área indefinida, es decir, que la obra en realidad se forma por una cantidad de cuadros que se suceden los unos a los otros. En el caso de la mancha en Francia, tache, de donde viene tachistas, los tachistas franceses, a pesar de liberar el color y a pesar de trabajar con esta gran independencia con respecto a las formas establecidas, de todos modos no pierde completamente su intención racional. De modo que los tachistas franceses siguen trabajando con aquella cautela de que hablábamos antes. Unos se desencadenan, los americanos, otros se presionan o se obligan a presionar la mancha dentro del área definida por el cuadro, por el bastidor. Paul-Émile Borduyas, en Canadá, pinta el candelabro de la montaña en 1948. Ni montaña ni candelabro, solo un conjunto de colores que están colocados en un cierto orden. Steve, en Francia, hace su bailarín del Far West en 1951 y ustedes pueden ver muy claramente la racionalidad francesa, mientras que Clyde Steele en el 53 en Estados Unidos vuelve a manchar. La mancha es aquí importante. Lo mismo que lo es para Grace Hartigan. En Chinatown, 1956, el paisaje está prácticamente manchado por ella. Sam Francis, uno de los más eminentes artistas de la mancha. Yolanda Mohali, en Brasil, también una tachista en el sentido de mancha. Helen Frankenthaler, una artista norteamericana que desarrolla la mancha con una enorme eficacia. Lo mismo que Philip Guston, quien nace en 1913 y en el 61 realiza cuadros muy fuertes en cuanto a la mancha. James Brooke mancha y dibuja en 1961 y Juan Antonio Roda, en Colombia, hace sus tumbas en el 62, verdaderos derivados del tachismo. Hugo Zapata, ya en la actualidad en el 78, también en Colombia, ritos y rituales donde la zona de color tiene gran importancia.
Joan Michel, La Vie en Rose. Su trabajo también se puede incorporar al tachismo. Esto lo hace en 1980 en Estados Unidos. Jake Bertor, La pintura naranja, ocupa toda la tela y es una tela sensibilizada por ese color. 1981. Los norteamericanos jóvenes recogen el reto de la no figuración y del tachismo. Catherine Porter pinta Verdad descubierta por el romance, y en el fondo son una serie de manchas pintadas en el 80 con cierta articulación. Lo mismo que pasa con Tom Rose. Es como si los nuevos norteamericanos, nacidos entre 42 y 43 o 41, no quisieran separarse del todo de los beneficios del color. Lo mismo le pasa a John Thorne, nacido también en el 43, cuando pinta Abur 80. Y a Gregory Amenoff, que hace intervenir los dos elementos que ya ustedes vieron. Uno es la línea, el grafismo, y otro el color. Hay instalaciones hechas con color y línea. Son las de Judith Pfaff. Los espacios de color. Judith Pfaff nace en 1946. Quiero mostrarles algunas de las obras de Brian Nissen que corresponden a una serie hecha en el 81 llamada La mariposa de obsidiana, sobre textos de Octavio Paz. Brian Nissen, inglés, incorporado a México, hace una serie de obras que, como ustedes ven, se benefician de todos los elementos de la no figuración. La zona de color, los contrastes cromáticos muy fuertes, la mancha, las disoluciones, todos estos elementos que son constitutivos de la no figuración aparecen en la serie La mariposa de obsidiana, y ustedes los pueden recorrer con cierto cuidado. Manchas, formas, líneas, grafismos. En 1972 se realizó en Nueva York una exposición definitivamente importante para este movimiento. Se volvieron a reunir todos los artistas expresionistas abstractos y los no figurativos en general, y se llamó a la muestra La pintura pintada. Es un nombre muy importante y muy diciente, sobre todo que llegó este nombre después de casi 20 años de vanguardias, de negaciones, de contradicciones con la pintura, de desafíos a la pintura y de escepticismos respecto a la suerte de algo en color. De modo que la pintura pintada en 1972 renovó todas las esperanzas y las posibilidades y las necesidades del público, que quiere seguir viendo el color, que quiere seguir viendo superficies y áreas que lo conformen, que lo activen, que lo llenen de entusiasmo y de dinamismo a su propio ojo. Y esto no pasó totalmente, no fue una exposición, digamos, necrológica de algo que había terminado, no. En 1980 vemos renacer en Estados Unidos todo el entusiasmo de los artistas jóvenes respecto a la pintura pintada, y una gran generación de artistas se desembocan de nuevo en el hecho mismo de la pintura, desembocan en las áreas trabajadas, bien sea en reposo, bien sea con una sensación espiritual y tranquilizante, bien sea dinámicos, pero en todo caso se trate de uno u otro vertiente y perspectiva. En los dos casos siempre se está hablando de pintura, es decir, que el final de este cuento es un final promisorio. La pintura no ha muerto.